Hola, mi nombre es Camelia Fernández, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. En esta noche tengo el agrado de presentarles al licenciado José Salguero, quien es comunicador social. Él durante mucho tiempo se ha desempeñado como relacionista público de algunos municipios de aquí del país. También ha trabajado en diferentes medios de comunicación y pues en esta noche le doy la bienvenida. Licenciado. Muchas gracias, Camelia. Buenas noches con todo. Para mí es un gusto estar en esta entrevista. Gracias a ti. Empecemos con las preguntas. ¿Qué opinas sobre la libertad de prensa? Debemos empezar entendiendo que los periodistas tenemos una profesión que, a diferencia del resto de las profesiones, es noble porque puede ser utilizada para hacer el bien o puede ser utilizada para hacer el mal. El periodismo refleja una realidad a las masas. Los periodistas tenemos la oportunidad de entregarle a la masa un mensaje, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, la libertad de prensa se puede trastocar cuando los periodistas queremos decir una verdad que incomoda a un grupo político, sectario, un grupo organizado o una persona en particular. La libertad de prensa se garantiza cuando en realidad existen garantías físicas, jurídicas, de seguridad para poder decir la realidad. Pero hay otro fenómeno dentro de la comunicación social, que los periodistas, de pronto algunos colegas van a decir, este pana está equivocado, pero yo creo que los periodistas no podemos ser imparciales y en cierto punto no podemos ser objetivos, porque cada persona, cada individuo obedece a una ideología, a una forma de pensar, de ser. Cada persona tenemos nuestra propia identidad cultural, nuestra propia identidad ideológica, y nuestro pensamiento y nuestras expresiones van a ir siempre acorde al cual, a qué ideología nosotros estamos representando. Entonces no podemos ser objetivos o no podemos ser imparciales, porque yo, siendo de una ideología que defiende los intereses sociales, los intereses populares, que tengo una ideología democrática, de avanzada y de izquierda revolucionaria, jamás podría defender a la derecha o a la oligarquía que ha tenido a nuestro país en la sumisa pobreza y en la extrema inseguridad en estos momentos. Entonces, los periodistas siempre vamos a tener un sesgo. Y si tú trabajas en un medio de comunicación, con mayor razón, porque tienes que obedecer a la línea editorial del medio al que tú estás trabajando, es decir, a la ideología, a la identidad social, cultural y política del dueño del medio de comunicación. Entonces, la libertad de prensa es un poco complejo, porque no solamente significa que nos permitan o no nos permitan decir algo, sino que va dentro de cada comunicador social qué decimos o qué no decimos. Me parece muy válida tu opinión, sin embargo yo creo que en el contexto actual, ¿verdad? Cuando alguien trabaja específicamente en un medio de comunicación, yo creo que es como que más que necesario, si se podría decir así, el hecho de que sea imparcial, porque tú no puedes dejarte llevar por lo que tú consideras o tú crees a criterio personal, porque finalmente lo que tú estás dando es una información. Entonces ahí valdría la pena como que cuestionarse un poco o de cierta manera como que repensar y plantearse muy bien los criterios, por así decirlo, pues no, porque si tú eres de un medio de comunicación que lo que estás haciendo es informar, entonces dime en qué momento tú defines cuál es la línea que va a pasar para que tú des tu opinión personal. Dar la opinión personal, más que todo dentro del periodismo, es muy complejo. Dar la opinión personal. Cuando tú trabajas en un medio de comunicación, debes obedecer a una línea editorial.
dar la opinión personal lo puedes hacer en tanto y en cuando tengas tu propio medio de comunicación. O el medio de comunicación que tú trabajas obedece a tu ideología, a tu forma de ver la política, la vida, la sociedad. A veces dar la opinión personal ha significado desaparición, tortura, ha significado quedarse sin trabajo para periodistas, para militares, para policías, para servidores públicos. A veces dar la opinión personal incomoda al poder o a ciertas personas. Entonces, ahí un poco se trastoca el tema de la libertad de opinión. Esta libertad de opinión es un poco complejo decir que se lo puede hacer con facilidad, porque cuando exista realmente la libertad de expresión, la gente de los pueblos marginados, la gente que no ha tenido el acceso a la educación, a la salud, vaya a poder hablar las cosas que realmente le suceden, en ese momento que ellos tengan esa oportunidad es que podríamos hablar de libertad neta de opinión. Pero actualmente es difícil, es complejo. No vivimos en un país ni en un sistema que garantice que haya una verdadera libertad de prensa o una verdadera libertad de expresión. Ok, entonces sobre los desafíos que enfrenta el denominado cuarto poder de los medios en la política ecuatoriana, ¿qué opinas? Actualmente muchos periodistas tal vez tienen el dilema en qué candidato respaldar, porque eso dependerá del futuro de un medio de comunicación o el pautaje de un medio de comunicación o tu estadía en un medio de comunicación. Entonces, para los periodistas en la actualidad, el tema político como se está llevando es complejo. Y quiero resaltar en la complejidad porque políticamente no se ve aún que haya un levantamiento de uno de los dos candidatos que están para la segunda vuelta. O sea, cualquiera de los dos podría quedar. Exactamente. Entonces, como prensa, ¿a quién apoyo? Viene el tema ideológico, viene el tema del sesgo político, viene el tema de la línea editorial de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero también viene mirar al futuro de quién realmente tiene las posibilidades o a quién voy a apoyar yo como prensa para que gane las elecciones, porque eso significará pautaje. Los medios de comunicación viven por el pautaje y el Estado es uno de los principales medios de financiamiento para los grandes medios de comunicación. Ok, ahora para culminar, dame tu opinión sobre el denominado cuarto poder. Como te decía hace un momento, el cuarto poder es una especie de fortaleza que tenemos los periodistas, es una fortaleza, porque nosotros tenemos la oportunidad de llevar un mensaje a las grandes masas mediante un medio de comunicación. Tenemos esa licenciatura, ese derecho por nuestra profesión de poder hacerlo con toda la legalidad. Eso significa que tenemos que ser muy responsables de lo que damos, de lo que digamos, de lo que expresemos, de lo que mostremos, porque de eso va a depender muchísimo el futuro de cualquier institución o estado o cualquier sociedad. Depende mucho de lo que la prensa diga, de lo que la prensa calle o de lo que la prensa se quede muda. Porque si la prensa, teniendo un sesgo político, ideológico, no dice nada frente a los atropellos en algún momento de una dictadura o de alguna invasión extranjera, que se quede muda, entonces va a condenar a la sociedad a la muerte. Gracias, José. Muchas gracias a ti, Camelia. Buenas noches a todos.